Hola, bienvenido a un nuevo video de la serie 21 inversiones más rentables en finca raíz en Colombia. Espero que me dejes tus comentarios de los videos anteriores. Ya vamos con el video número 20 de la serie y me gustaría que nos dejaras también tus opiniones o comentarios sobre las anteriores 20 alternativas que hemos presentado. Bueno, llegamos a la alternativa número 20. La alternativa número 20 es inversión en espacios de co-living. ¿Qué es el co-living? El co-living son infraestructuras que reúnen a comunidades con un mismo interés. Entonces surgir inicialmente, como lo comentaba en otro video anterior, por menos para el tema de la vivienda estudiantil o de la vivienda para adulto mayor, donde hay infraestructuras con unidades donde se comparten usos comunes. Lo importante del co-living es precisamente eso, utilizar espacios para compartir y que tengan, digamos, un mismo interés. Este concepto inició pues dirigido también a la generación millennial, que pues, buscan más, prefieren o priorizan las experiencias antes de las pertenencias. Y esto ya es estudios que han dicho que, sí, que han tomado en cuenta que muchos de esta generación realmente no ven como un activo el invertir en vivienda. Entonces se empezaron a diseñar este tipo de espacios para ofrecerle pues a este tipo de personas. Este concepto pues también absorbe algo, como dicen, una combinación de la hotelería tradicional con el Airbnb, con los hostales, y toman como cada cosa de lo mejor y lo integran en un solo concepto. Esto también es interesante porque usualmente estos espacios están dirigidos para apartaestudios, para unidades para personas con pues unipersonales o algunos apartaestudios de dos habitaciones. Sin embargo, lo importante son los servicios que comparten y que incluyen los servicios públicos, lavanderías, el Wi-Fi y zonas comunes también para el uso y goce de todos. Hay una oportunidad, y esto también lo pueden presentar porque mucha de la infraestructura hotelera, que por el tema también de la pandemia se ha visto reducido el tema del turismo, pero existe también unas grandes infraestructuras en hoteles que están empezando a migrar, digamos, o a ofrecer ciertos espacios a este tipo de comunidades, porque ellos tienen la infraestructura, tienen los servicios, tienen los operadores y en algunos casos también los mismos operadores que venían de vivienda especializada, como la que es la estudiantil, la de adulto mayor y la de vivienda residencial para la generación millennial, están buscando espacios que los pueden suplir los mismos hoteles. Entonces ahí es donde va también una oportunidad, porque los hoteles pueden tener la alternativa de adecuarse o reconvertirse a este tipo de vivienda. Entonces lo importante aquí también es el tipo de espacios, ¿no? También hablamos de las ubicaciones que estén en zonas céntricas. Muchos de estos usuarios necesitan también estar o prefieren estar en las ciudades y pues solamente usan este tipo de vivienda por temporadas. Entonces usualmente son contratos de arriendo de 6 a 9 meses y pueden ser utilizados para esto. Lo importante de esta vivienda, que también existen proyectos sobre esto, es que igualmente el inversionista o el dueño de estos activos, de estos inmuebles, pues lo tienen también para su renta y usufructo. Entonces es una de las alternativas que se están viendo a raíz de la tendencia de los usos, de las tendencias que se están dando en el tema residencial. Entonces es otra de las alternativas
que se van a tener que o monitorear muy de cerca, porque van a presentar también alternativas interesantes. Si bien puede que no existe, que los proyectos nuevos van a tener una disminución en su oferta, también van a haber oportunidades de utilizar activos que ya existen para acondicionarlos y ofrecerlos para este tipo de mercado. Entonces, esa es la alternativa de inversión número 20 y estamos pendientes ya de la última alternativa de inversión en el próximo video. No olviden suscribirse al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para recibir información sobre esto. Y si necesitan más ampliación sobre alternativas de inversión, no duden en visitarnos en el link que encuentran en la descripción y con gusto podemos resolver esas inquietudes y agendar una llamada para resolver estas inquietudes. Entonces nos vemos en la siguiente alternativa de inversión. Chao.